Hola, espero que te encuentres muy bien y con ánimo para comprender más y más la física y por tanto el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez has sentido que los días o las horas pasan muy rápido? Comúnmente asociamos esta palabra de rapidez con la percepción de que las cosas que suceden a nuestro alrededor se dan en un menor tiempo. ¿Y qué sucede cuando viajamos en un carro? ¿Decimos que el carro es rápido o es veloz? El día de hoy veremos la diferencia entre estos conceptos que están relacionados con el movimiento de los objetos. Ya hemos visto algunos aspectos sobre el movimiento. Sabemos que la trayectoria nos dice por dónde se ha movido un objeto y que el desplazamiento nos dice qué tanto y hacia dónde se movió. Sin embargo, hay algunos que todavía no estudiamos. Cuando las cosas se mueven, comúnmente hablamos de una propiedad muy importante, la cual está asociada con el tiempo. Cuando una madre o un padre le dice a sus hijos, cuidado con los coches que vienen muy rápido, ¿de qué propiedad de movimiento de los coches está hablando? ¿Qué factores están involucrados? En este programa utilizaremos los conceptos y las unidades físicas correspondientes a la distancia y al tiempo. ¿Recuerdas cuáles son sus unidades de medida en el Sistema Internacional de Unidades? Muy bien, el metro y el segundo son las unidades que comúnmente empleamos en nuestro país. De la misma manera llegamos a utilizar múltiplos y submúltiplos de las longitudes, por ejemplo, el centímetro o el kilómetro, entre otros. ¿Y recuerdas cómo hacer conversiones de unidades? Por ejemplo, ¿cómo convertir una hora en segundos o viceversa? Bien, pues retoma tus recursos porque el día de hoy aplicaremos estos conceptos. ¿Listo? Comenzamos. La rapidez y la velocidad son conceptos fundamentales en la descripción del movimiento, aunque en el lenguaje cotidiano se usan indistintamente, desde el punto de vista físico son diferentes. En programas anteriores se construyeron los conceptos de marco de referencia, posición, tiempo, desplazamiento, intervalo de tiempo, trayectoria y distancia recorrida. Es importante mencionar que en conjunto no son suficientes para obtener una descripción completa del movimiento de los objetos. Sin embargo, de ellos se obtiene mucha información. Entonces, la rapidez y la velocidad son conceptos físicos muy útiles, pero diferentes entre sí, y están relacionados a la distancia recorrida por un objeto y al tiempo que le toma realizarlo. ¿Qué relación existe entre la rapidez y la distancia recorrida en un tiempo determinado? Analicemos esto mediante un ejemplo. En una carrera de 100 metros planos, el ganador es el más rápido. La rapidez aumenta conforme disminuye el tiempo para recorrer la distancia. Por ejemplo, si en lugar de recorrer los 100 metros en 30 segundos, se recorren en 10 segundos. Este tipo de relación que se da entre la rapidez y el tiempo en matemáticas se llama proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cuál será la relación de la rapidez y la distancia? Cuando en tu casa ves un programa de televisión abierta y comienzan los comerciales, sabes que tienes tiempo para ir a la cocina por una fruta o atender a algún pendiente del momento. Cuanto más lejos esté la cocina de tu casa a la televisión, más rápido deberás ir y volver para no perderte lo que continúa en el programa. En este caso, la rapidez debe aumentar conforme se incremente la distancia por recorrer, dado que dispones únicamente de unos minutos. Si utilizamos las matemáticas, decimos que para un intervalo de tiempo fijo, la rapidez es directamente proporcional a la distancia por recorrer. Teniendo en cuenta las relaciones entre rapidez, distancia recorrida y tiempo empleado, podemos definir la rapidez como rapidez es igual a la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Las unidades de la rapidez en el Sistema Internacional de Unidades son metro sobre segundo. En ocasiones es conveniente usar kilómetros sobre hora. Ahora, considera que cuando vas de tu casa a la escuela, tu rapidez no es la misma durante todo el recorrido. En ciertos momentos te detienes para cruzar una avenida y en otros corres para llegar a tiempo. Conviene entonces definir lo que llamaremos rapidez media, es decir, la rapidez promedio por las situaciones de variación en la rapidez. Para ello, toma en cuenta solamente la distancia total recorrida y el tiempo total empleado. La velocidad se define de manera muy parecida a la rapidez. La diferencia consiste en que en vez de usar la distancia recorrida, usamos el desplazamiento. Como el desplazamiento es un vector, la velocidad será también un vector. Esto significa que la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, decimos que la velocidad de un auto fue de 30 km por hora hacia el este, en un tramo de su viaje.
y en el siguiente tramo su velocidad fue de 30 km por hora, pero en dirección norte. La magnitud del desplazamiento en la velocidad es la misma que la de la rapidez cuando el movimiento es en línea recta. En síntesis, la velocidad de un objeto es un vector cuya magnitud es su rapidez y que apunta en la dirección del desplazamiento del objeto. Entonces, la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo empleado. Las unidades de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades, al igual que las de la rapidez, son metros por segundo. Como en el caso de la rapidez, se puede definir la velocidad media tomando en cuenta el desplazamiento total y el tiempo total del recorrido. Recuerda que en el lenguaje común se utilizan indistintamente las palabras velocidad y rapidez. Por ejemplo, en sentido estricto, el velocímetro de un automóvil no mide la velocidad, sino la rapidez del vehículo. Cuando decimos que un avión vuela a 935 km por hora, 935 km sobre h, en realidad se trata de su rapidez. Si quisiéramos dar la velocidad de este avión, deberíamos decir que vuela a 935 km por hora, 935 km sobre h, en dirección norte-sur y con sentido norte. Ahora conocerá los conceptos de rapidez y velocidad. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos desde un punto hacia otro nos demoramos un determinado tiempo. Así definimos como rapidez al espacio que recorre en un determinado tiempo. Para entender mejor el concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que Susana y Yesenia parten desde el mismo punto en una calle y caminan en línea recta durante 2 minutos. Tanto Susana como Yesenia tuvieron el mismo tiempo para caminar. Se puede observar que Susana llegó al punto M y Yesenia al punto P, situado más adelante. Por tanto, Yesenia recorrió más distancia que Susana en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Yesenia caminó con mayor rapidez y fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión representada, el significado de rapidez, es v es igual a x sobre t, o lo que es lo mismo decir distancia sobre tiempo. La unidad para medir la rapidez es metros sobre segundos. En nuestra vida cotidiana, utilizamos los términos de rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio, ya que es un vector, porque además de un valor numérico incluye la información de la dirección y el sentido. Por ejemplo, 120 km por segundo a 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y a un punto cardinal que representa el sentido. Complementando la información, podemos decir que el concepto de aceleración ha sido utilizado erróneamente. No tiene que ver con ir moviéndose rápido. Esto es incorrecto en física. La aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. Por tanto, definimos como aceleración a la variación de velocidad sobre un intervalo de tiempo que es necesario para que esta variación ocurra. De la ecuación surge la posibilidad que la aceleración sea positiva o negativa. Resulta ser positiva si el objeto aumenta su velocidad y por el contrario, si el objeto disminuye su velocidad será negativa, es decir, ha desacelerado. La aceleración representada al cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Entonces podemos afirmar que si la velocidad no cambia y es constante, la aceleración es nula. Si la velocidad final es mayor a la inicial, entonces la aceleración es positiva. Si la velocidad final es menor que la inicial, la aceleración es negativa. Estos son los conceptos fundamentales de la cinemática. Espero que este video haya sido favorable para tus estudios. Será hasta la próxima. Ahora que ya vimos la diferencia entre los conceptos del movimiento, podemos decir que también será posible graficarlo. Seguramente en tu curso de matemáticas viste cómo construir diferentes gráficas. Para la física, una de las representaciones más importantes es la relación que existe entre tiempo y desplazamiento.
Para construirla, representa el tiempo en el eje de las abscisas, eje de las X, y el desplazamiento en el eje de las ordenadas, eje de las Y. A diferencia de los datos que graficaste en tu curso de matemáticas, donde todos los puntos quedan perfectamente alineados en una recta, no siempre ocurre así con los valores que obtienes en un experimento. En el próximo programa veremos cómo graficar la rapidez y la velocidad de los objetos en movimiento con relación a la distancia y tiempos involucrados. Por el momento, toma en cuenta todos los elementos involucrados para realizar las gráficas asociándolos al concepto del plano cartesiano. Analicemos el siguiente caso para determinar la rapidez o la velocidad. 4 estudiantes andan en bicicleta con diferentes velocidad. Andrea viaja a 20 km por hora hacia el sur. Beatriz va a 30 km por hora hacia el norte. Carlos anda a 20 km por hora hacia el norte. David va a 30 km por hora hacia el norte. Con base en esta información que se muestra en pantalla, ¿quiénes tienen la misma rapidez? ¿Quiénes tienen velocidad con la misma dirección? ¿Quiénes tienen la misma velocidad? En este programa aplicamos los conceptos de desplazamiento, trayectoria, rapidez y velocidad, así como la diferencia que hay entre estos dos últimos. También puedes aplicar estos conocimientos para encontrar la rapidez o la velocidad de los objetos que se mueven en situaciones específicas. Sobre ellos mismos puedes hacer la pregunta, ¿qué se está midiendo? ¿Rapidez o velocidad? Muy bien, hemos concluido con el programa. En esta ocasión lo hicimos de manera rápida y también aprendiste de forma veloz. En los próximos programas veremos cómo estos conceptos se grafican y se involucran con más temas. Hasta luego.